La propia reforma judicial ya lo está, pues ya lo está impulsando, ¿no? Lo está promoviendo. Es necesario volver a pensar muchas cosas. Decían, me acuerdo, es que es imposible que se elijan por voto popular y directo a los jueces. ¿Y dónde dice eso? ¿Quién dice eso, no? ¿Dónde está eso? No hay norma donde se prohíba eso. Son puros dogmas de ese pues liberalismo vetusto, ¿no? En el que se siguen basando pues los maestros de derecho constitucional dogmáticos y sus aprendices que son operadores judiciales ahora, ¿no? Pero no hay ningún lado donde eso esté prohibido. Es una posición meramente dogmática que México la está rompiendo, ¿no? Y se va a concretizar a partir, bueno, ahora que sean las elecciones, el 1 de junio, pero pues ya con la nueva configuración de la Corte, ¿no? Entonces los libros van a tener que decir sí se puede, ¿no? Y hay muchas otras maneras de que se nombren jueces, una de ellas por voto popular y directo, y es el ejemplo que México está dando al mundo, y es muy importante. Bueno, sobre algunos de los temas, ¿no? Que trato de conjuntar, los temas de transparencia, corrupción, ¿no? Rendición de cuentas. Por supuesto, yo me sumo ya a lo que mencionó Federico, Hugo, ¿no? Y que se han estado exponiendo también en la mesa, y por Natalia y también por la ministra Batres. Pero además, fíjense que a mí me tocó en un caso, yo era abogado de comunidades mayas, Bacalar, Quintana Roo, en el caso de Monsanto, de la soya transgénica. Y a mí me tocó ver pues lo que es la desigualdad, ¿no? Yo todavía pues muy inocente en muchas cosas, pues yo me di cuenta lo que era ser un abogado de estos que llaman eléctricos, porque litigan con contactos, ¿no? Los abogados que tienen contactos, porque ellos sí tenían acceso a los ministros de la Corte. Ellos sí que los tuvieron acceso, los abogados de Monsanto. A nosotros nunca nadie nos recibió para nada, por más que escribimos, íbamos y casi tocábamos la puerta, pues nadie nos recibió en ese entonces, ¿no? Pero además, pues también me enteré que los de Monsanto, como es buena práctica en ellos, pues le llevaban incluso el proyecto de sentencia, siendo un tema muy técnico, ¿no? El de bioseguridad de organismos genéticamente modificados es muy técnico. Bueno, pues como nadie sabía de eso en la Corte, pues le llevaban el proyecto a los abogados de Monsanto para facilitarles el trabajo dada la carga que hay, ¿no? Cuando nosotros pues no pudimos ni decir hola ni adiós, ¿no? En fin, todo esto me parece a mí que tiene que cambiar, no puede seguir siendo una justicia para quienes tienen ese tipo de recursos y acceso y otra justicia pues para quienes lo carecen, porque normalmente quienes lo carecen son de por sí quienes carecen de todo lo demás que está fuera del acceso a la justicia. Todos estos derechos económicos, sociales, ¿no? Ambientales, culturales, los que de por sí ya forman parte de los grupos vulnerables, los que forman parte de las estadísticas de pobreza y de desigualdad en México, ¿no? Son de por sí quienes no pueden acceder a ese tipo de, pues estos tribunales, ¿no? No pueden pagar ni abogados propios para demandas como estos amparos en temas tan delicados. Todo eso tiene que cambiar. Yo creo que sería muy bueno, pues que si se tomaran medidas sobre estos temas, ¿no? Incluso esta práctica tan conocida del alegato de oreja, yo la entiendo bien, conozco bien de qué se trata y entiendo que facilita muchas cosas, pero lo cierto es que en esos casos, pues los únicos que podían tener pues alegato de oreja, de almohada y hasta de lengua seguramente, pues eran los abogados de Monsanto, porque nosotros no tuvimos ni la oportunidad de acercarnos, ¿no? Yo creo que esas reuniones que forman parte del trabajo cotidiano en tribunales, pues también debería darse cuenta sobre ellas, por lo menos saber con quiénes se reúnen y la minuta, no digo que se transmita por televisión la reunión, pero sí tener esos elementos. Ya quiero ver quién se va a estar aventando a hacer lo que todavía hoy se hace, ¿no? Pasando los proyectos de sentencia o yendo ahí a convencer, quién sabe cómo, a los operadores judiciales. Bueno, luego sobre esto de las escuelas de derecho, cómo acercarlas, pues a mí me causa un poco de tristeza ver que ahora que han sido las campañas, pues quienes han estado un poco más activos, aquí en Ciudad de México, por ejemplo, pues han sido universidades privadas, porque la UNAM no abrió las puertas para hacerlo. Digo, el INE no lo quiso hacer, ya sacó ayer creo que el comunicado diciendo que no van a hacer foros de debate con los candidatos porque eso solo lo hacen cuando es la elección presidencial. Bueno, los soples en las entidades federativas sí lo están haciendo. Quien tenía la autoridad, quien con más autoridad para hacer lo que el INE, ¿no? Para poder garantizar todos los requisitos que piden. Ha sido la sociedad civil, organizaciones, hasta de vecinos, ¿no? Y universidades que se han animado a abrir esos foros. Bueno, lamentablemente, por ejemplo, pues en la UNAM no sucedió, ¿no? Pero yo creo que la realidad va a terminar ganando.
y se va a terminar imponiendo. ¿Cuánto tiempo más van a ser renuentes, ¿no? Pues abogados de academia, ¿no? Responsables, de autoridades en universidades, en escuelas de derecho, para cerrarle el paso a la nueva realidad jurídica de nuestro país? ¿Cuánto tiempo más van a aguantar? Ahora hasta no solamente tienen que formar nuevas bibliotecas, tienen que cambiar sus planes y programas de estudio, porque lo que está sucediendo es un proceso de transformación incluso jurídico en el país, y lo tienen que aceptar. Aunque su formación sea de derecha y sean conservadores y no les guste, lo tienen que aceptar, porque de lo que se trata como instituciones públicas, pues es de formar nuevas generaciones y de difundir la cultura. No pueden frenar esa obligación constitucional por sus propias preferencias o pues disgustos políticos, ¿no? Eso se tiene que entender y tiene que pasar. Finalmente, lo de pues cómo llevar algunas de las cosas que dije, ¿no?, al trabajo en la Suprema Corte de Justicia. Miren, yo creo que es muy importante reconciliar el principio de legalidad, vaciado de contenidos por la Suprema Corte de Justicia neoliberal, por los tribunales neoliberales, vaciaron de contenido el principio de legalidad. Queda ahí nada más como si fuesen procedimientos, ¿no? Puros trámites. Cuando, pues más bien, lo que habría que hacer es reconciliarlo con un mandato constitucional que está ahí vigente, que es el de justicia social. No es una cuestión ideológica, no es una cuestión de gusto, no es algo que se me ocurra a mí, es una cuestión que está en la Constitución. En la Constitución hay contenidos sociales, de derechos sociales, ya se ha planteado en la mesa. Lo que hicieron los tribunales neoliberales en México fue aplicar, sí, unas partes de la Constitución y otras no, y además impulsar que otras se reformaran, ¿no? Pero las que quedaban ahí, pues no aplicarlas cuando no convenía, pero sí aplicar otras. Yo creo que no hay mucha magia en lo que hay que hacer. No hay que inventar nada, de hecho. Lo que hay que hacer es conocer la Constitución, respetar la Constitución y velar porque se aplique incluso en sede judicial, porque esos contenidos sociales, esos principios nacionalistas ya están ahí. No tenemos que estarlos inventando, ya están ahí. Lo que pasa es que no se aplicaron, se dejaron de aplicar de facto en las resoluciones judiciales, y todo de ello se encubrió de técnica jurídica, como si la técnica jurídica, como bien se dijo en la mesa, fuese neutral, ¿no? Como si no hubiese también sesgos ideológicos dentro de la técnica jurídica. Por supuesto que los hay. Por eso estoy insistiendo tanto en que es necesario cambiar los criterios y metodologías de trabajo en el Poder Judicial. Imagínense ustedes que se eligen 9 ministras y ministros, ¿no?, con los mejores perfiles posibles, y tenemos esta nueva Suprema Corte de Justicia que todos queremos. Pero ahora las nuevas y nuevos ministros siguen utilizando los mismos criterios y metodologías, llevando adelante un trabajo de manera inercial y reflexiva. Pues van a tener los mismos resultados, así sean muy democráticos y sean muy vanguardistas, porque van a trabajar de la misma manera. Hay que romper con eso, si no vamos a tener los mismos malos resultados que ya no queremos. Las injusticias se van a seguir reproduciendo en la Suprema Corte de Justicia si no se cambian los criterios y metodologías. La técnica jurídica no es neutral, surge en contextos culturales específicos. Esa técnica jurídica que se está heredando en la Corte y que se fue imponiendo, pues es resultado también de la hegemonía de la cultura jurídica heredada por el neoliberalismo. Hay que romper con eso para que el cambio sea real. Y finalmente diría, pues que es muy importante que un eje transversal en el trabajo de la nueva Suprema Corte de Justicia pues sea la garantía de los derechos colectivos, de los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las cifras que ha dado la ministra Elena son contundentes. Miles de resoluciones en temas administrativos fiscales frente a poquito más de 100 en los temas de derechos sociales, ¿no? Eso nos habla en qué han invertido su tiempo y quiénes son los que realmente se ven beneficiados con el trabajo de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Los empresarios que no quieren pagar impuestos. Del otro lado, pues la gente de a pie, grupos vulnerables, gente empobrecida, que padece la desigualdad que hay en México, y que eso se ve pues en los derechos colectivos, porque digamos que es un indicador de los grandes problemas nacionales: el agua, la vivienda, el ambiente, la salud, ¿no? En fin, todos estos derechos nos muestran eso. No atienden esos asuntos. Yo creo que eso tiene que cambiar. Forma parte de esta reconciliación del principio de legalidad con el mandato constitucional de justicia social, y en nuestro tiempo, pues también, luego de 40 años de desregulación ambiental en México, la devastación ambiental que hay en el país, también se tiene que incluir la justicia ambiental. Y ¿saben qué? Después de tantos años de devastación ambiental, la salud ambiental también está afectada, y los mexicanos estamos enfermos. No son 4 ríos los que hay que sanar. La mayoría de las cuencas y ríos del país están contaminados.
y muchos de ellos de manera irreversible, irreversible. Y eso ya no es un problema nada más ambiental, es un problema de salud. La nueva justicia que el pueblo de México espera y necesita no solamente es justicia social a secas, es justicia ambiental y también justicia para las y los damnificados del neoliberalismo. Muchas gracias.